Este es un frente de cantera en producción. El 75% de los componentes de edificios y obras públicas están formados por rocas o han sido fabricados gracias a ellas. Hasta la fecha, todo el desarrollo en que vivimos depende inevitablemente de pedazos de tierra que desaparecen, dejando este desolador paisaje. El reto que se nos plantea es: ¿podremos regenerar espacios con este nivel de degradación? Y a eso nos pusimos. Para ello, creamos una mezcla mediante un 70% de la propia tierra del lugar y un 30% de abono orgánico de caña de azúcar. Lo primero que hicimos fue incorporar el suelo fértil sobre la roca expuesta. Formamos unas capas a modo de islas de vegetación con el objetivo de reducir la fragmentación. En el vivero de los Ecoguías de la Mancha conseguimos las 16 especies con las que iniciamos la reforestación. La selección de plantas está basada en especies autóctonas, aquellas propias de la región y del ecosistema en el que trabajemos. En nuestro caso, selvas bajas y medianas caducifolias. Se realizaron 3 tipos de siembra: sobre las camas de suelo fértil que colocamos, siembra sobre taludes para fijar el suelo y siembra bajo árboles nodriza. La siembra se realizó en enero y este es el resultado en octubre del mismo año. Únicamente un 19% de las 1.500 plantas que sembramos sobrevive, pero sobre las camas y sus perímetros se instalaron otras muchas especies que llegaron para comenzar un proceso de regeneración natural del suelo. Aplicamos 3 técnicas principales para ayudar a las plantas. Un sistema de riego por goteo barato y funcional con el que apoyamos en tiempos de secas a cada uno de nuestros valiosos árboles. Y realizamos abonos periódicos no solo de nuestras plantas, sino de aquellas que se asentaban naturalmente. Ambas técnicas dieron resultado. Para tener un control riguroso de los procesos que se suceden en nuestra área de reforestación, llevamos a cabo un monitoreo de mamíferos mediante cámaras trampa y un monitoreo de aves. Ambos muestreos nos ofrecen datos sobre la curva de acumulación de especies que van progresivamente repoblando lo que en su día fue un desolado pedregal. Estas capas de vegetación van modificando progresivamente las condiciones ambientales de temperatura y humedad y defienden al suelo de la erosión provocada por el sol, las lluvias y los vientos tropicales. Las plantas atrajeron a los artrópodos que se alimentan de ellas e iniciaron la cadena trófica. Llegaron los depredadores, sobre todo lagartijas, muchas lagartijas. Las aves encontraron recursos disponibles. Podemos ver 3 especies perchadas en el borde de nuestra zona de reforestación. Cabe señalar que para mayor dificultad durante este proceso, la cantera continuaba sus operaciones y durante 5 meses no pudimos atender las plantas por el tema COVID. Las cámaras trampa nos mostraron cómo los esquivos mamíferos aprovechaban la noche para merodear por nuestra zona, atraídos también por los pequeños aguajes y alimento que colocamos con este fin: darle vida a un lugar yermo. En el transcurso de 2 años hemos probado que con un método correcto, un mínimo esfuerzo económico en relación a los beneficios que genera una cantera y, eso sí, aplicando la tercera técnica, el cariño, mucho cariño. De esta manera podremos devolver a la naturaleza parte de lo que le quitamos. Este video se ha realizado para demostrar que sí se puede. Lo que hace falta, como siempre, es voluntad.